Bien, buen día niños. Entonces continuaremos. ¿Hay dudas con impuestos y subsidios? Que es lo que vimos el miércoles. ¿Hay dudas de cómo interpretar impuestos y subsidios? Niños. Por mi parte, no, profe, todo claro. ¿Y los demás? Nicole y Nicolás. Profe, yo no. Bueno, démosle. Vamos a ver ahora una distorsión que ustedes ya podrían prejuiciar que es buena, producto de lo que hicimos al final de la unidad número 1, que eran los beneficios del comercio. Cuando hicimos el ejercicio de las fronteras o curvas de transformación del ganadero y el campesino, no sé si se acuerdan, verificamos que el comercio podía mejorar el bienestar de todos. Aquí lo vamos a refrendar, pero ya a nivel de el comercio entre países, debido a la producción de algún bien o servicio. Y para eso, recordar que qué es lo que permite la existencia del intercambio, si se recuerdan, son las ventajas competitivas o comparativas. ¿Qué significaba eso? Que aquellos países que son más eficientes en la producción de algún bien o de algún bien se dediquen a ello, mientras que en lo que son menos eficientes se la dejen eventualmente en términos productivos a otros países que sí son más eficientes. Lo vemos en el caso de la tecnología, piense China, Chile. Chile es más eficiente en la producción de cobre que China. China es más eficiente en la producción de tecnología o textiles. Por lo tanto, China debiera dedicarse a la producción de textiles y vendernos a nosotros, y en forma contrapuesta, nosotros, como somos más eficientes en la producción de cobre, venderles cobre a los chinos. Ahí no estoy refiriéndome en términos peyorativos cuando digo los chinos, no. A los habitantes de ese país. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bueno, recuerden que las ventajas competitivas o comparativas se producían por el concepto que está presente en toda decisión del ser humano y que no es otro que el costo de oportunidad. Y en particular, en casos como este, referido al costo de oportunidad en términos de la producción de un bien. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? Bien, supongo que no. Cuando un país tiene una ventaja comparativa en la producción de un bien o servicio, lo que puede ocurrir es que se convierta en exportador de ese bien. Chile, caso del cobre. Por el contrario, en el caso de productos de la manufactura textil o eventualmente de ciertas tecnologías, comparando dos países, China tiene ventajas competitivas en la producción de ello. Por lo tanto, en este caso, y lo vemos en nuestra sociedad, importamos muchos artículos con cierto valor agregado desde China, en particular textiles, zapatos y cierta tecnología. ¿Hay dudas? Y en tal caso, lo que estamos haciendo en términos de comercio es convertirnos en un país importador. Traemos algo desde fuera. ¿Hay dudas? Niños. Bien. Lean esta lámina, por favor.
Una economía autárquica es una economía que es autosuficiente y por lo tanto no comercia con el resto del mundo y las necesidades trata de satisfacerlas mediante la producción de los bienes y servicios internamente. ¿Cómo se determina el equilibrio en tal caso? Tal cual hemos hecho, nada más que encontrando aquella situación de mercado en la cual la oferta es igual a la demanda o la demanda es igual a la oferta, dígalo como quiera. Al común de las economías que son pequeñas, lo que ha de ocurrir es que al permitir el libre comercio internacional entre naciones, entre países, sin entrar en cuestiones administrativas, diferencia entre Estado y país, regirá el precio internacional. Chile, ni siquiera en el mercado del cobre, que es el mayor productor a nivel internacional, tiene la potestad, tiene la potestad de ejercer algún tipo de poder monopólico, que es algo que vamos a ver en la unidad número 5. Pero un monopolio es un único oferente o vendedor de un bien o servicio. Ni siquiera en el mercado del cobre Chile tiene la posibilidad de determinar o más o menos fijar el precio del cobre. El precio del cobre se determina por la interacción de la oferta mundial por cobre y la demanda mundial por cobre. Si ni siquiera en el mercado del cobre Chile tiene la posibilidad de fijar precios. No es tan así, pero no importa. Por lo tanto, el precio internacional, sobre todo en una economía pequeña como la nuestra, la chilena, por lo tanto, el precio que terminará rigiendo al permitir el comercio es el precio internacional. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Y por qué? Porque se da, al permitir esto, y que participan muchas naciones en el intercambio de determinados bienes o determinados servicios, obviamente se tiende a asimilar a lo que es un mercado competitivo. Por lo tanto, las empresas, en general, son tomadoras de precios, que es lo que vimos en mercados competitivos. ¿Hay dudas, niños? Alguien, dígame algo por lo menos. No, profe. Ya. Entonces vamos con la primera posibilidad. ¿Están viendo un grafiquito que dice importación? Sí. Bien. Tenemos tres posibilidades. Una que tiene cero impacto y otras dos que sí lo tienen. ¿A qué me refiero con lo siguiente? El precio internacional puede ser mayor, igual o menor que el precio de equilibrio interno de un país. PEQ. ¿Me siguen hasta ahí? Al abrir las barreras al comercio internacional, entonces, puede pasar cualquiera de estas tres situaciones. Hay una que es inocua. Si el precio internacional fuese igual al precio de equilibrio interno, no debiera haber comercio internacional. Me explico. Chile, Argentina. Pensemos algún bien. Vino. En Chile el precio de equilibrio del vino, 100 pesos. En Argentina, 100 pesos por la misma botella. Por lo tanto, si en ambos países el precio que rige es exactamente el mismo, no tiene lógica, no tiene sentido ni importar ni exportar, porque además considere que hay todo un trámite administrativo al realizar una importación o una exportación de bienes. ¿Qué le convendría a los argentinos, dado que los argentinos son capaces de producir a 100 pesos el litro? Comprarle a los argentinos. ¿Qué le convendría a los chilenos, dado que los chilenos, los productores nacionales de vino, son capaces de producir a 100 pesos el litro de vino? Comprarle a los chilenos. ¿Hay dudas? No, ¿Hay profe. dudas?
¿Y qué es lo que estaría indicando esto? Que no hay ventajas competitivas entre estos dos países en la producción de este bien. ¿Me siguen hasta ahí o no? Ya, suponga esto, ahora mire. Chile, dado que tiene mejores viñedos, qué sé yo, lo que usted quiera, es capaz de producir el litro de vino, de un determinado vino. Tenemos que estar hablando de un mismo bien, estamos hablando de un bien en particular. Lo mismo se hace en términos de análisis para todos los bienes. En Chile se produce el litro a 80 pesos, en Argentina 100 pesos. ¿Quién es más eficiente en la producción de vino? Chile. Chile. ¿Qué podríamos hacer? Comerciar con los argentinos. Y que tiene que ver con el ejemplo que hicimos del ganadero y el campesino. Suponga que los argentinos son capaces de producir a 60 pesos el kilo de carne y nosotros a 70. ¿Quién tiene ventajas competitivas en la producción de carne? Argentina. Argentina. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Venderle algo de vino a los argentinos, porque somos más eficientes, y comprarles algo de carne, porque ellos son más eficientes. En otras palabras, Chile tendría ventajas competitivas en la producción de vino y Argentina tendría ventajas competitivas en la producción de carne. Cuando nosotros le compramos carne a los argentinos, lo que estamos haciendo es importar. Cuando nosotros le vendemos vino a los argentinos, lo que estamos haciendo en términos de una operación de comercio internacional es exportar. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, y aquí la interpretación que tenemos que hacer es equivalente a lo que vimos cuando fijábamos precios. Déjenme ver una cosa. Ya. ¿Cómo lo puedo hacer? Van a quedar muy chiquititos. Bueno, pero no importa. Vamos a hacer dos monitos chiquititos aquí para que entiendan esto. Chile, Argentina. Veámoslo en el mercado de la carne, que es el mono que tengo bien hecho aquí en la lámina. Aquí yo lo voy a ver con un grafiquillo mío. A ver, déjenme borrar una función. Ahí ya, ahí queda más clarito. Puta. Está fallando el pulso hoy día, más que de costumbre. Ya, miren. Mercado de la carne. ¿Me siguen hasta aquí? Aquí tengo solo un mono, aquí hice los dos. Según lo que decíamos delante, suponga esto, 80 pesos, el precio de equilibrio en Argentina. En Chile, 100 pesos. No se me pierda con los valores que estoy dando, ¿eh? Aquí lo que estoy asumiendo es que el precio internacional es menor que el precio de equilibrio interno. En Chile se transa el kilo de carne a 100 pesos y en Argentina a 80 pesos. ¿Me siguen? Niños. Sí, profe. Ya miren, ¿qué ocurre? Al precio internacional en Chile, ¿qué se produce? ¿Un exceso de qué?
al precio internacional, al precio en Argentina, ¿qué se produce en Chile? ¿Un exceso de qué? Recuerden, para los precios usted evalúa las funciones. En la función de oferta leo la cantidad ofrecida. En la función de demanda leo la cantidad demandada. Por lo tanto, en Chile se estaría produciendo un exceso de demanda. Si es que en Chile rigiera el precio de los argentinos 80 pesos, la cantidad demandada sería mayor que la ofrecida. Por otra parte, en Argentina, al precio que existe en Chile, ¿qué es lo que ocurre? Se produce un exceso de Oferta. oferta. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, Entonces, profe. aquí queda de No, profe. manifiesto lo que debiera hacer cada nación. Chile, a efecto de satisfacer este exceso de demanda, ¿qué podría hacer con carne desde Argentina? Importar o exportar. Importar. Y en Argentina, que es lo conveniente, dado que están abiertas las barreras al comercio internacional, al precio chileno, en Argentina se produce un exceso de oferta. Ellos estarían acumulando carne, por lo tanto, en vez de perderla, ¿qué podrían hacer? Dado que se permite el comercio, Exportar. exportarla. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bueno, aquí se produce un exceso de demanda. Eso usted lo puede ver en términos de funciones. Me falta una hoja en blanco para poder escribir. A ver, voy a tener que... Déjenme dejar de compartir un instante. Ya. Ya. No me pierdan, reténganme los monitos. Ay, ¿por qué se me borraron? Bueno, se me borraron los monitos. Pero no me pierda de vista lo que ocurría. En Chile se producía un exceso de demanda y en Argentina un exceso de oferta. Es así como se pueden deducir dos funciones. La función exceso de demanda y la función exceso de oferta, como funciones. La función exceso de demanda se define como la demanda menos la oferta a precios contenidos entre el precio de equilibrio y el precio de oferta mínimo. Y como solo la demanda, a precios entre 0 y el precio de oferta mínimo. Por el contrario, la función exceso de oferta, por definición, es la oferta menos la demanda, a precios entre el precio de demanda máximo y el precio de equilibrio. Y como solo la oferta, cuando el precio es superior al precio de demanda máxima. Superior o igual a ahí. Esta representa nuestra función de demanda por importaciones.
esta, la oferta por exportaciones. ¿Hasta ahí me siguen? Jóvenes. Jóvenes, ¿me siguen hasta aquí? Y esto es por Sí, lo profe. siguiente. Esto entiéndalo bien porque es importante conceptualmente. Y no está en el apunte. Voy a cambiar el color. Voy a cambiar el color. Ay, no puedo tomar el lápiz. Ahí sí. ¿Qué me está pasando hoy día con la vista? Ahí. Ya. Oferta, demanda, precio de equilibrio, precio de oferta mínimo, precio de demanda máximo, que es la misma nomenclatura que hemos venido ocupando. Cambio el color. Ya. Lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente. Miren. Por definición, las funciones exceso son la diferencia entre funciones, que puede ser exceso de demanda, demanda menos oferta, exceso de oferta, oferta menos demanda. Pero observen, aquí estamos graficando las funciones, esta oferta y demanda, y aquí la función es exceso. En este monito estamos graficando las funciones exceso. Si observa, hágame juicio, a precios superiores al precio de equilibrio, la cantidad ofrecida es mayor que la demandada. Por lo tanto, aquí la función exceso de oferta es la oferta menos la demanda. Pero observen que a precios superiores al precio de demanda máximo existe demanda interna a ese precio, que marqué el punto rojo ahí en el eje. ¿Existe demanda interna por este bien? No. No. Por lo tanto, aquí la función exceso de oferta es solo la oferta. ¿Qué es lo que manifiesta aquí? Conceptualmente. De manera análoga, a precios inferiores al de equilibrio, va a existir un exceso de demanda. En el rango PEQ, PO-min, se obtiene como la diferencia. Pero bajo el precio de oferta mínimo, ¿hay oferta interna por este bien? No. No. Entonces queda solo la demanda. A la demanda le resto nada porque no existe oferta, me queda la demanda. Esas son las funciones de exceso. Entonces, cuando usted tiene, que después lo va a ver, vamos a hacer algún ejercicio, cuando usted tiene un precio inferior al de equilibrio, se va a producir un exceso de demanda. Lo conveniente va a ser importar cuánto
la cantidad que exista en exceso. ¿Por qué? Porque provoca un bienestar social. Y usted puede hacer el análisis en este gráfico o en este. Si en algún minuto se me produce un triangulito inferior aquí, ese triangulito va a ser exactamente igual al que se produce aquí. Aquí la diferencia es que estoy trabajando con las cantidades en exceso. Me explico. Si tuviéramos, como estaba en la lámina anterior, algo así, que el precio inferior al de equilibrio, después vamos a notar que lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Y al tiro voy a explicar el porqué. Esta es la cantidad demandada, la cantidad ofrecida, y esto, ¿qué es lo que es entonces? La diferencia. La cantidad en exceso de demanda. Y esto va a provocar beneficio, que es el área, mediante el aumento de los excedentes, que es este triangulito, pero ese triangulito, en términos del área, es exactamente igual a este otro. Son iguales en áreas. Pero eso lo vamos a verificar al tiro. Lo que sí, ex ante, les voy a definir una cuestión, que es la ley de Walras. Que no sé si ya lo definí en algún minuto, pero lo repito. La ley de Walras, una extensión a la ley de Walras, usted la puede interpretar de dos formas. Esto es importante que lo entiendan, ¿eh? Miren, si existen N mercados y en N-1 hay equilibrio, ¿me siguen o no? Si existen N mercados, suponga 100 países que demandan cobre, y en N-1 de ellos hay equilibrio, en 99 mercados hay equilibrio, no hay sino la opción que al permitir el comercio, el enésimo mercado también esté en equilibrio. No hay la opción. Si las barreras están cerradas al comercio internacional, no hay duda. Podría no existir equilibrio. Pero si se permite el comercio y en N-1 mercado de los N totales hay equilibrio, no hay sino la opción que el enésimo también esté en equilibrio. Segunda forma de extender la ley, dice, si en N-1 mercados hay exceso de demanda, en el enésimo tiene que haber exceso de oferta. De manera tal que si se permite el comercio, los N mercados tiendan al equilibrio. En el caso que vimos hace un ratito, en la lámina anterior, cuando dije el precio de los argentinos 80 pesos, perdón, 60 pesos para la carne, en Chile 80, obviamente ahí en un país se estaba produciendo exceso de demanda en Chile por carne y en Argentina exceso de oferta. Estamos en desequilibrio, que es la segunda propuesta. En un mercado hay exceso de demanda y en el otro hay exceso de oferta. Si se permite que comercien, los dos mercados, Chile y Argentina, van a llegar al equilibrio. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, Que es profe. un concepto fuerte, ¿eh? ¿Hay dudas? Bien. ¿Hay dudas con estos monos que hicimos aquí? Entonces volvamos. Ya. Ahora para explicar dónde está lo bueno. Listo. Abrimos las barreras al comercio internacional. El precio internacional de la carne menor que el precio de equilibrio interno. Por lo tanto, en Chile, ¿qué se produciría a ese precio, que es el que va a terminar rigiendo? Un exceso de demanda. ¿Cómo podemos satisfacer este exceso de demanda? Importando. ¿Cuánto importaríamos? La diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. ¿Hay dudas? Esta es la cantidad que habría que importar, esta diferencia. ¿Hay dudas? Niños.
¿Hay dudas? No, profe. Ya. Bueno, ¿qué provocaría esto en términos de bienestar? Un aumento en el bienestar. ¿Por qué? Porque claramente, en este caso, si se da cuenta, dado que el precio internacional es menor que el precio de equilibrio interno, significa que los productores nacionales son más o menos eficientes que los del resto del mundo. Argentina la carne a 60 pesos, Chile 80. Los productores de carne nacional son más o menos eficientes que los argentinos. Menos. Menos. Bueno, ¿qué va a provocar? Lo siguiente. Antes del comercio internacional, midamos, los excedentes. Excedentes de los consumidores cuando las barreras están cerradas, es esto, el triángulo A. ¿Hay dudas? El excedente de los productores nacionales, la diferencia entre los ingresos y los costos variables, lo que sabemos, esto, B más D. El excedente total, A, B, D. La suma de esos dos figuras, de este triángulo y este trapecio. En la situación final, dado que ahora se va a transar, se va a consumir XD unidades, perdón, Q sub D, ¿cuál es el, y vamos a pagar por cada kilo el precio internacional, ¿cuál va a ser el excedente de los consumidores? Todo este. ¿Los consumidores ganan o pierden? Ganan. Ganan. ¿Cuál sería el excedente de los consumidores en la situación final? A, que era el inicial, más lo que ganan, BC. A, B, C. ¿Hay dudas? Los productores nacionales, dado que van a producir menos, los productores nacionales solo van a producir Q sub O. ¿Cuáles van a ser los ingresos? El precio internacional, que es el que va a regir, por Q sub O. Los ingresos, este rectángulo, costos variables, el área bajo la curva oferta, el excedente solo D. ¿Los productores nacionales ganaron o perdieron? Perdieron. Perdieron. ¿Qué perdieron? B. Eso era platita que estaba en el bolsillo de los oferentes o productores y ahora se trasvasó, se fue al bolsillo de los consumidores. Eso es solo transferencia, eso no es ni bueno ni malo. Excedente final de los consumidores. Excedente final de los productores. ¿Cuál es el excedente total, entonces? Ahora, A, B, D más C. ¿Y quiénes lo ganaron? Lo gana la sociedad como un todo, pero en particular, ¿qué sujeto o agente económico es el que ganó aquí? Esto lo ganó el consumidor, pero antes era parte del excedente del productor. Aquí hay solo transferencia. Esto no es ni bueno ni malo, es neutral. Pero en términos netos, ¿qué ocurre? Se termina ganando el triángulo C. Y ese es el beneficio del comercio, en este caso. El aumento en el bienestar. ¿Hay dudas? ¿Qué agente económico es el que gana? Sustancialmente, el consumidor. ¿Qué agente económico perdió? El productor. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, No, profe. ya vamos a la segunda situación. Que el precio sea superior al de equilibrio. Si el precio es superior al de equilibrio, si se observan, se va a producir a ese precio un exceso de oferta. Este es el exceso de oferta. ¿Por qué? Porque la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Se produce un exceso de oferta. Aquí lo recomendable sería exportar. ¿Cuánto? El exceso. ¿Y por qué
porque va a provocar un incremento en el excedente de la sociedad en este mercado, en el mercado de la carne. Un análisis similar, pero ya lo debieran verificar rápidamente. En un caso como este, si se dan cuenta, los consumidores nacionales van a terminar consumiendo más o menos que al inicio. Al inicio es sin apertura al comercio. ¿Van a consumir menos? Menos, por lo tanto el excedente va a aumentar o disminuir. 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 El excedente inicial, si se da cuenta, de los consumidores es el triángulo A más el triángulo B más el triángulo C. Estamos en equilibrio, ahí. El excedente de los oferentes o productores, D, E, ABC. ¿Hay dudas? El excedente final de los consumidores, dado que ahora estamos pagando este precio por cada kilo de carne y solo estamos consumiendo Q sub D, el excedente es solo A. Solo A. ¿Qué pasó con el excedente de los productores? Como ahora están produciendo Q sub 0 y vendiendo tanto en Chile como en el resto del mundo, ¿cuál es el excedente? Todo este. Todo eso. Todo eso. Por lo tanto, al inicio era solo B y E, ahora es DE más B, C, F. DE más B, C, F. Con la particularidad que BC es parte de lo que perdieron los consumidores. Es lo que perdieron los consumidores. Y ahora se fue al bolsillo de los productores. Eso es solo transferencia, es neutral, no es ni bueno ni malo. Pero en términos netos, ¿qué es lo que gana la sociedad? El excedente total ahora es todo ese. ¿Qué se ganó? El triangulito F. Y ese sería el beneficio del comercio internacional. El triángulo F. ¿Qué agente o sujeto económico es el que se ve beneficiado en este caso? El productor. ¿Qué agente se ve perjudicado? El consumidor. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Bien. Como corolario, aquí podemos decir, miren, si fuera el caso extremo, si el precio internacional sigue la oferta para allá, fuese este, si este fuese el precio internacional, ¿cuánto se consumiría internamente a ese precio? ¿Cuánto se consumiría? Cero. Cero. Pero ¿qué es lo que ocurriría? Todo lo producido sería destinado a la exportación. Toda esta cantidad. Por lo tanto, ¿cuál sería el excedente total? Todo esto. Y aun cuando los consumidores terminamos consumiendo nada, el beneficio que obtiene el productor es sustancialmente más grande que la pérdida de los consumidores. Por lo tanto, la medida sería buena. Que es un caso extremo, aquí el consumo interno se va a cero. Que eso ocurre en ciertos mercados del sector agrario, uvas. Esas uvas que parecen duraznos, de lo grandes que son, no son destinadas al comercio interno. El 100% de la producción, ¿a qué lo destinan esos grandes productores de uva? Al mercado norteamericano, esencialmente, o al mercado chino. ¿Por qué? Porque el precio que se paga por ese kilo de uva, que pueden ser 7, 8, 10, 14 dólares, es insostenible para nuestros consumidores. No podemos pagar 10.000 pesos por un kilo de uva.
No podemos. Entonces, esa uva con esas características, con esa calidad, con ese dulzor, se destina al proceso, perdón, se destina solo a la exportación. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Lean esto. Ya. ¿Hay dudas? Y aquí, una vez más, entran a tallar las cuestiones políticas. En general, no siempre, pero en general, los más recalcitrantes o extremos de la manito izquierda, políticamente hablando, están de acuerdo con esto. Lo cual, miren, en el último caso que analizamos, perdón, en el primer caso, en este, es muy probable que gente con una visión política más de izquierda, aquí esté de acuerdo en cerrar las barreras. ¿Con qué fin? Con el fin de proteger a la industria nacional. Porque si se dan cuenta, los productores nacionales antes o al inicio producían QSUP y ahora solo terminan produciendo QSUP-O. ¿Qué significa eso? Producen menos, por lo tanto, van a tener que contratar mayor o menor cantidad de factores productivos, menos, van a tener que despedir gente. Eso eventualmente genera desempleo, ¿cierto? ¿Verdad? Pero cuidado, cuando usted de manera artificial cierra las barreras al comercio internacional, coarta la posibilidad de generar este beneficio, este aumento en el excedente. ¿Y por qué? Porque termina protegiendo al ineficiente, que son los productores nacionales, con cargo a sacrificar a los consumidores. Los consumidores, si se permitiera el libre comercio, ganaríamos mucho más de lo que pierden los productores. Por lo tanto, aquellos que pretenden proteger artificialmente a la industria nacional están protegiendo al ineficiente. ¿Y qué es la argumentación que van a dar? No, lo estamos viviendo en cierta medida en Argentina y en Venezuela y en Cuba. Obviamente vean cómo son el nivel de pobreza de esas sociedades. ¿Y para dónde va Argentina? Si es que no cambia el rumbo. ¿Y para dónde eventualmente podría ir Chile? Que es algo que a muchos les gustaría, quizás no a todos. Cuando se cierran artificialmente las barreras al comercio internacional, se coarta la obtención de beneficios producto del comercio. Entonces hay que tener cuidado. Pero son los eslogan, sobre todo si no han estudiado un poquito economía, son los eslogan que van a hacer los políticos de izquierda. No, hay que proteger la industria nacional porque dependemos del resto del mundo. Sí, pero estamos castigando a los consumidores y los obligamos a pagar precios, algunas veces exorbitantemente altos, por un bien que afuera vale 2 chauchas. ¿Para qué? Para proteger a la industria nacional. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar favores políticos. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Y con esto se termina la unidad. Los aranceles. Los aranceles no son otra cosa que impuestos a las operaciones de comercio internacional.
Y si bien en épocas memoriales existían en todas partes del mundo, y en Chile también, impuestos tanto a las importaciones como a las exportaciones, piense usted hoy día en el desarrollo del mundo. En general, las economías, según lo que han entendido, según los 18, 19, 20 años que ya han vivido, ¿qué les dice el juicio? La economía es a nivel global, es cada vez más cerrada o abierta. Cada vez se comercia más o menos con el resto del mundo, de eso estoy preguntando. A juicio personal pienso que cada vez se comercia más. Obvio, para aprovechar los beneficios del comercio. Y como dice la refranería popular, que los productores, pastelero a tus pasteles, dedíquense a producir aquello en lo que son más eficientes, y en lo que no lo son, déjenselo al resto del mundo. Punto. Listo. Bueno, pero si usted piensa desde la lógica, si bien muchos años atrás, existían aranceles a las exportaciones, si nosotros como chilenos le pusiéramos un impuesto al cobre, el cobre, en términos de su precio, llegaría a un menor o mayor precio a los mercados internacionales. Si le ponemos aranceles a las exportaciones. Aún mayor. Mayor, por lo tanto, seríamos capaces de vender más o menos, dada la demanda mundial por cobre. Menos. Menos, sería más o menos beneficioso para el país. Menos beneficioso. Menos beneficioso. Entonces, de un tiempo a esta parte, en gran parte del mundo, los aranceles a las exportaciones no existen, se eliminaron. Veamos entonces qué podría ocurrir si se coloca un arancel, que es un impuesto, a las importaciones. ¿Con qué fin? Con el fin de proteger a la industria nacional, a pesar de que son ineficientes. Y ahí ya no entran a tallar solo cuestiones económicas, sino que de otra índole, política. Bien, si ello ocurriera, pasaría lo siguiente, miren. Inicialmente, el precio internacional es este. PI. ¿Me sigue? Ese precio internacional, como es más bajo que el precio de equilibrio interno, va a provocar un exceso de demanda. ¿Qué significa eso? Que debiéramos satisfacerlo mediante la importación de este bien. ¿Cuánto debiéramos importar? La diferencia, es decir, el exceso. ¿Cuánto sería el exceso? Q sub D menos Q sub O. La cantidad demandada menos la cantidad ofrecida. ¿Me siguen hasta ahí? Niños, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Que es lo mismo que vimos recién. Bueno, la autoridad y el beneficio del comercio sería todo este triángulo. Todo ese triángulo. Es decir, el beneficio social total sería el excedente inicial, este, A, B, E, J, A, B, E, J, más CD, con el comercio, F, G, H, I, F, G, H, I. Pero la autoridad, queriendo proteger a los productores, a la industria nacional, coloca un arancel a las importaciones. Aquí voy a poner números simbólicos. 100 precio, 100 pesos el precio internacional. Suponga que coloca un arancel del 20%. Eso significa que el bien, en vez de llegar a 100 pesos a Chile, llegaría a los consumidores nacionales a 120 pesos. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Me sigue hasta ahí? Por lo tanto, se crea artificialmente un incentivo a los productores nacionales. ¿Por qué? Porque como ahora el precio, dado que está protegido en cierta manera mediante el arancel,
el precio llegaría a los consumidores nacionales a 120 pesos. Por lo tanto, artificialmente se tornan más competitivos los productores nacionales y van a producir Q sub O'. Pero resulta que a ese precio de 120 pesos ya no estamos dispuestos a importar o a consumir la cantidad Q sub D, sino que solo Q sub D'. ¿Me siguen o no? Se provoca esto. Es decir, el arancel tiene un doble impacto. Actúa como un subsidio a la producción nacional, pero como un impuesto al consumo. Y sabemos que por sí solos subsidios y impuestos son malos y van a generar una pérdida de bienestar, que es la que vamos a analizar ahora. ¿Pero hay dudas hasta aquí? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Listo. ¿Qué es lo que ocurriría? Lo siguiente. Producto estrictamente del comercio internacional, el beneficio que se va a generar es el triángulo C y D. Estos dos triangulitos. Recuerden, el beneficio inicial era todo el signado por los puntos 1, 2 y 3. Ese era el beneficio inicial del comercio. Ahora es, por una parte, lo que tiene estrictamente que ver con la operación de comercio internacional, con la importación del bien, es los triángulos C y D. Por otra parte, como aquí la autoridad puso un impuesto de 20 pesos por unidad importada, va a recaudar plata. ¿Cuánto va a recaudar? Las dos áreas que son G y H. G y H. Porque como se van a importar esta cantidad y por cada unidad que se importa hay que pagar 20 pesos de impuesto, se van a generar esto que va a representar la recaudación fiscal. Esas dos áreas representan la recaudación fiscal. Que es platita que antes el gobierno no tenía y ahora la tiene. Eso es bueno, aumentó el excedente del fisco. El triángulo verde, ese, C y D, es el beneficio del comercio internacional, la importación del bien. Bueno, ¿qué pasó? El beneficio total neto con el arancel, ¿cuál es? Justamente la recaudación fiscal más el beneficio del comercio internacional. ¿Qué pasó? Hubo una pérdida de bienestar. ¿Qué es lo que se perdió? Las áreas F e I. F e I, que es lo que está aquí, representan las pérdidas social originadas por el arancel. ¿Y por qué? Porque actuó como un subsidio a la producción y como un impuesto al consumo. Aumentó la cantidad producida, redujo la cantidad consumida. Provocó entonces una pérdida social producto del arancel. Corolario, los aranceles fomentan o desmotivan el comercio internacional. Lo desmotivan, lo coartan. Por eso que vemos en el mundo, dado la conciencia que existe sobre ello, que en general los aranceles han ido tendiendo a cero, porque cuando desaparecen, los beneficios del comercio son mucho mayores. Los aranceles han ido en el mundo tendiendo a cero. ¿Por qué? Porque coartan los beneficios del comercio internacional. ¿Hay dudas? Si no existiera el arancel, reitero, el beneficio sería todo el triángulo 1, 2, 3. Con arancel, el beneficio es la
lo que achuré en verde, más estos dos rectángulos rojos. Se pierden los dos triangulitos laterales F e I. Y la opción es que ellos tiendan a cero. ¿Y cómo se logra? Tendiendo o haciendo los aranceles tender a cero. Es por eso que ustedes han visto que el común de los países realiza tratados comerciales con los otros. El objetivo de esos tratados comerciales es hacer tender a desaparecer los aranceles, a efecto de que mejor se aprovechen los beneficios del intercambio entre naciones. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya, miren. Otro, también, una vez más, asociado a la manito menos hábil que yo tengo, dicen en teoría y como eslogan que las fronteras o el país está abierto a las opciones de comercio internacional, pero colocan aranceles. Miren, en este caso, precio internacional 100, con un arancel de 20 pesos, con estos números simbólicos que puse en el mono, si bien se reduce los beneficios del comercio, todavía existen. Piense, si el arancel al bien importado, en vez de un 20% del precio de internación, fuese un 35%, ¿qué ocurriría? A Chile llegaría este bien que se transa en todo el mundo a 100 pesos, a 135 pesos, aquí arriba. ¿Qué es lo que significa? No vayan a malentender. Si así fuere, producto de un arancel del 35%, este bien que es transable por definición, aquí lo estamos viendo, en Chile se produce a 130, en el resto del mundo a 100. Conviene comerciar, conviene transar, punto. Producto de aquí una mala política, la instrumentación de una mala política económica en este caso, que sería la fijación de aranceles, un bien que es transable, la autoridad lo convierte en no transable. ¿Por qué? Porque uno podría decir, 135 y en el resto del mundo a 100, como aquí se me genera un exceso de oferta, 135 puedo exportar. Mentira, porque el bien saldría de Chile a 135 pesos, pero ¿a cuánto se comercia en el resto del mundo? A 100. ¿Nos van a comprar a nosotros? No. ¿Nos conviene importarlo, dado que el arancel es tan alto? No, porque los productores nacionales lo venden a 130 y con el arancel llegaría el producto a 135 pesos. No nos conviene importar, tampoco podemos exportar. ¿Qué es lo que ocurriría en tal caso? Todo el beneficio, el triángulo 1, 2, 3, en los vértices 1, 2, 3, desaparece por completo y producto de la mala implementación de una política, un bien que por definición es transable, la autoridad lo convierte en no transable y se pierden todos los beneficios del comercio. Lo que en algún minuto hizo Cuba, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia, Checoslovaquia, Argentina en algún minuto que vaya a querer ir, Venezuela, etc. Ojalá Chile no vaya para allá. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Perdón que me haya cargado con la cuestión política, pero es que aquí se presta. Esto tiene que ver, todo esto que tiene que ver con la apertura de las economías, con la globalización del mundo, tiene que ver también con concepciones políticas. Y en general, gente de izquierda está de acuerdo con esto, lo cual es un craso error, porque pretenden, y por una cuestión de lógica, pretenden fomentar al ineficiente. ¿Por qué? Porque hay que tener las empresas, aunque sean ineficientes, hagámoslas operar, aun cuando nos convenga cerrarlas, por inoperante. Eso es lo que nos ocurrió en el gobierno del 70 al 73, por ejemplo, de don Salvador Allende Gossens.
que usted a esa altura... Bien, con esto hemos terminado esta materia. Ahí tienen algunos tipos de aranceles. Lo que provocan los aranceles es disminuir la posibilidad de bien satisfacer las necesidades, de mejor satisfacer las necesidades. Por lo tanto, atentan contra el bienestar. Y es así como con todos los tratados comerciales, y en particular Chile es uno de los que más tratados comerciales tiene con el resto del mundo, obviamente trata de aprovechar eso. ¿Por qué? Porque se está consciente que muchos productos de los que nosotros frecuentemente consumimos no somos los más eficientes produciéndolos. Entonces alguno puede decir es que hay que proteger a la industria nacional para que no caiga el empleo. Cuidado, cuidado con eso. No hay por qué nunca en ninguna acción de la vida, idealmente no hay que proteger al ineficiente. Pero bueno, eso es otra cosa. Ya. Con esto seguimos cuando nos reencontremos. ¿Hay dudas